Era disciplinado, derrocó al marxismo y obligaría a su gente a idolatrarle por ello. Te la cuento como puedo, presenta a Augusto Pinochet, el hombre que marcó la historia de Chile. El 25 de noviembre de 1915 nacería nuestro querido protagonista, siendo el primero de los 6 hijos que tendría la pareja. Su padre, Augusto Pinochet Vera, era un funcionario aduanero que solo procuraba cumplir su rol de proveedor del hogar para luego estar ausente por mucho tiempo. La familia vivía en la ciudad portuaria de Valparaíso, que se caracterizaba por su fuerte presencia militar y naval. Al ser una familia de clase media, su madre, Avelina Ugarte Martínez, era una ama de casa y ferviente católica que se dedicaría a cuidar a sus 6 hijos con su fuerte carácter maternal, mientras su padre solo aparecía para ver que el hogar esté en orden para luego volver a desaparecer. Al haber nacido en un hogar donde se valoraba el orden y la obediencia a la autoridad, más estar en una ciudad en donde los militares tenían prestigio, Pinochet tomaría la decisión de ingresar a la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins. Luego de ser rechazado 2 veces, una por ser menor de edad y otra por estar pasado de peso, en su tercer intento lograría ingresar. ¿Ven que con esfuerzo y perseverancia pueden llegar lejos? En tu cara, generación de cristal. Al graduarse como alférez de infantería, sería destinado a la Escuela de Infantería de San Bernardo, en donde conocería a Lucía Giriart, de quien se enamoraría perdidamente. Tan enamorado estaba que se atrevió a pedirle la mano a pesar de que era una mujer de clase alta e hija del político radical Osvaldo Giriart Corbalán. A pesar de que los padres de la chica se negaron rotundamente, ella aceptaría, casándose así con el joven Pinochet. Luego de haberse capacitado en la escuela militar en lucha grecorromana, esgrima, karate, tiro al blanco y equitación, Pinochet ya estaba listo para cumplir una misión especial. Junto a otros oficiales, iría a Quito para ayudar a formalizar la Academia de Guerra del Ejército de Ecuador, con el fin de poder hacer frente al ejército de Perú, quien los derrotó en 2 guerras, en la de 1858 y en 1941. Una vez finalizado su estadía en el país tropical, Pinochet volvería a su país, y lo que vería lo dejaría perplejo. En 1970, Salvador Allende fue elegido presidente de Chile en el Congreso Nacional luego de haber obtenido la mayoría de los votos en las elecciones. Pinochet no podía creerlo. Era la primera vez que un marxista llegaba al poder a través de la democracia. En cuanto a su esposa, casi le da un infarto, ya que sabía que sus privilegios estaban en riesgo. Lo que no se esperaban era que el mismo Allende le ofrecería a Pinochet el cargo de comandancia general de la guarnición del Ejército de Santiago. Augusto acepta de inmediato y pronto se encontraría colaborando junto al comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, para garantizar la protección del presidente. Para 1973, Chile era un infierno. La inflación no paraba de aumentar, al igual que la escasez de productos básicos y las expropiaciones de tierras. En respuesta, el 29 de junio, un grupo de militares se sublevaría contra la Unidad Popular, pero gracias a Pinochet y Prats, los renegados fueron neutralizados. A pesar de haber tenido éxito, Prats decide abandonar su cargo, ya que no tuvo apoyo suficiente dentro del ejército. Y es así como Allende unge a Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército de Chile por recomendación de Carlos Prats. Al estar el país sumergido en el caos, se pone en marcha otro golpe de Estado apoyado por la CIA. Para garantizarse esta vez el éxito, los golpistas invitan a Pinochet a sumarse, a lo que éste aceptaría, traicionando al hombre que le dio empleo. Este sí que es un Judas. Y es así como el 11 de septiembre de 1973, a través de bombardeos, los militares derrocan al gobierno socialista de Salvador Allende.
Ahora que el traidor estaba en el poder junto a sus colegas, con el aval de los Estados Unidos se encargarían de borrar todo rastro de la izquierda. La policía secreta de la Dirección de Inteligencia Nacional, conocida como DINA, eran los encargados de perseguir, secuestrar y torturar a toda persona que simpatizara con las ideas de izquierdas, usando la técnica de abordarte a plena luz del día y llevarte al centro de detención. Esto quiere decir que, si estabas en contra del régimen, si querías libertad, si te atrevías a cuestionar sus medidas o te querías hacer la feminista radical, la DINA te consideraba zurdo y te hacía desaparecer, porque solo los zurdos aman la libertad. ¿No es así, Cuba? Los encargados de llevar a cabo las peores ejecuciones fueron la Brigada Lautaro, quienes probaban métodos más sofisticados de eliminación, como inyectar cianuro a sus víctimas mientras los asfixiaban con una bolsa o usar el gas sarín, una potente arma química proporcionada por la CIA para erradicar prisioneros. Como el régimen marchaba muy bien, Pinochet buscaría legitimar su dictadura a través de una constitución que le permitiría obtener un periodo presidencial de 8 años. La junta militar no se opone a su deseo, ya que solo se cambiaría el nombre. Y es así como en 1981 Augusto Pinochet se convertiría en presidente de toda Chile. Para sacar adelante el país, depositaría su confianza en los Chicago Boys, un grupo de economistas educados en la Universidad de Chicago bajo la dirección de Milton Friedman. Estos comenzarían a suprimir el control de precios, privatizar empresas estatales, eliminar aranceles de importación y reducir el gasto público, dando como resultado un crecimiento bestial del país. Al crecer más que sus vecinos latinoamericanos, la esposa de Pinochet, Lucía Giriart, aprovecharía la situación para instaurar un culto a la personalidad de su marido. Ordenaría promover la imagen de su marido como salvador de la patria, en actos oficiales, discursos y ceremonias públicas, recordándole a la gente que fue gracias a él que Chile se salvó del virus marxista. Para tener algo de protagonismo, ella misma encabezaría actividades sociales y benéficas con alta exposición mediática, mostrándose como una mujer que se preocupa por su pueblo. También desde su organización SEMA Chile, encargada de recibir mujeres y amas de casa en busca de ayuda, les inculcaría que debían ser leales al régimen de su marido. Y para exaltarlo aún más, en el ejército se le daría honores, rituales militares y hasta su propio himno. General Augusto Pinochet es el nuevo padre de la patria, está su nombre en la historia de Chile, como lo ha sido don Bernardo Higgins. Fue tanto la exaltación a su persona que recibió por el progreso económico que Pinochet comenzaría a tragarse un poco su propio mito. Convencido de que era el salvador de su patria, él mismo se otorgó el rango de capitán general, siendo el tercer militar en la historia de Chile en ostentarlo, tras Bernardo O'Higgins y Ramón Freire. Para mantener su porte de héroe nacional, mantenía rutinas estrictas acorde a su formación militar, leía historias militares y se zambullía en estudiar estrategias bélicas para defender a su nación en caso de peligro. Al contar con el apoyo de la CIA, quien le dejó a su agente, Michael Twain, a disposición de la DINA, Pinochet lo aprovecharía para mandarlo a eliminar a sus dos adversarios. El primero en la lista era Carlos Prats, su antiguo colega quien se encontraba en Buenos Aires viviendo con su esposa. Fue asesinado junto a ella con un coche bomba. El segundo era Orlando Letelier, ex ministro de Relaciones Exteriores, quien se encontraba en Washington, D.C., que muere de la misma manera que Prats. Habiendo eliminado a sus enemigos internos, controlado la narrativa de la nación y garantizarse que no surgiera una oposición, Pinochet estaba listo para eliminar a su próximo rival. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Durante la Guerra de Malvinas, el dictador chileno vio una oportunidad para debilitar a la dictadura militar argentina.
ordenaría proporcionar información valiosa y apoyo logístico al ejército británico, facilitando así su triunfo sobre las islas. Al finalizar esa guerra, Pinochet no solo consiguió acercarse al Reino Unido, sino que también sepultó a las Fuerzas Armadas de Argentina, quedando su país como el más poderoso del sur de Sudamérica. Mientras tanto, en Chile estalla el caos. El modelo neoliberal de los Chicago Boys se derrumba. El desempleo se dispara, la deuda externa se volvió impagable, varias empresas del país van a la quiebra y la pobreza aumenta abruptamente. Todo por dejar al país en manos del mercado internacional. Para revertir semejante desastre, Pinochet se apresura por abandonar las políticas de Milton Friedman, aplicando regulaciones financieras y mayor intervención estatal. A pesar de ello, la gente aprovecha para manifestarse, no solo por la crisis económica, sino también para decirle basta a la DINA y al régimen de Pinochet. Este responde mandando a reprimir y detener, pero aún así la gente continúa saliendo a las calles. Para evitar el colapso de la dictadura, se recurre en 1989 a elecciones que decidirían si Augusto Pinochet podría seguir otros 8 años en el poder, respetando la Constitución de 1980 que él mismo había pedido que se aprobase. Al llegar las elecciones, ganó el no a Pinochet, por lo cual se permitieron otras elecciones con candidatos de diferentes partidos después de tanto tiempo, dando como ganador al demócrata cristiano Patricio Aylwin, quien asume el 11 de marzo de 1990, poniendo fin a la dictadura de Pinochet. A pesar de no ser más el presidente, se quedaría con el cargo de comandante en jefe del ejército, en donde se le seguiría idolatrándole. Se le recuerda con gran cariño, le agradecemos con el corazón. Lo que no se esperaba es que el presidente crearía la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, encargada de investigar todos los crímenes cometidos durante la dictadura. Al saltar todos los casos de corrupción como coimas al Poder Judicial, malversación de fondos públicos mediante sobresueldos, cuantiosas indemnizaciones y millonarios negocios de los miembros del Poder Ejecutivo, más el enriquecimiento colosal de su esposa e hijos durante su gestión, Pinochet presiona al gobierno al ordenar un acuartelamiento de sus tropas hasta altas horas de la noche. Patricio capta la advertencia y da marcha atrás, permitiendo a Pinochet relajarse y seguir disfrutando de su himno. Ese ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos. Pero su descanso dura poco porque se reabre el caso Cheques del hijo de Pinochet, en donde su polluelo compró una empresa administrada por el ejército que luego de declararse en bancarrota se la vendería al mismo ejército, solo aceptando cheques a nombre de Augusto Pinochet. Nuevamente, el exdictador presiona al gobierno, reuniéndose en el edificio de las Fuerzas Armadas, cerca del Palacio de la Moneda, con oficiales escoltados por soldados bien armados. Patricio vuelve a captar la amenaza y otra vez da marcha atrás. A estas alturas parecía que se iba a salir con la suya, pero al estar en Londres para realizarse una operación, el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, vio la oportunidad y dictó la orden de detención por su implicación en delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas durante su dictadura. Al mismo tiempo, el juez dictó embargar sus cuentas bancarias en Suiza, Luxemburgo y otros países, dejando ver el verdadero rostro de quien se hacía llamar el salvador de la patria. A pesar de las múltiples evidencias que tenían en su contra, el ministro de Interior británico declaró a Pinochet no estar en condiciones médicas para afrontar el juicio y sostener que era inhumano continuar el proceso en su estado de salud, por lo cual lo deja en libertad. Al volver a su patria natal, Augusto Pinochet fallecería a causa de una repentina descompensación cardíaca, yéndose de este mundo sin haber pagado por sus crímenes. La noticia de su fallecimiento se dio a conocer rápidamente, produciendo que simpatizantes de su gobierno fueran a rendirle sus respetos, mientras que otros celebraron su partida, marcando así la división que quedó en la nación chilena y que persiste hasta el día de hoy.
Pero esta división ya había iniciado mucho antes, y en este video te cuento cómo Salvador Allende, con sus medidas socialistas, quería convertir a Chile en la Cuba de Sudamérica. No te lo pierdas.